extensión que es básicamente igual a rotos al del foco. Justo. Ok. Bueno, cuando este interruptor cierra, la fuente queda en paralelo con esto, ¿cierto? Ok. Este, por tanto, se abre. Ok. ¿Por qué se abre? Vean que queda aquí el corto. Entonces queda el diodo con esta fuente, el diodo y el capacitor. Entonces se va a quedar con tensión de bloqueo. Ok. Entonces se abre por acá. Y de aquí pues ya podemos sacar varias ecuacioncitas. Podríamos decir, por ejemplo, que la tensión del inductor, vamos a hacerlo por aquí, VL es igual a Vin, ¿okay? Pero ¿quién es VL? Es L por arriba de la corriente del inductor respecto al tiempo. Implícitamente recuerden que cuando esa corriente se relaciona con esa tensión, implícitamente la corriente es esta, la que lleva esta dirección. ¿Okay? Pero esta derivada, ¿quién es aproximadamente? Es delta IL, bueno, delta I voy a ponerlo para no andar jalando tanto su índice, delta I entre delta T. ¿Okay? ¿Eso es aproximación de rizado pequeño? No. No, que dicha, quedó grabado. ¿Okay? Delta I entre delta T sería igual entonces a Vin. Pero ¿quién es aproximadamente Vin? Vin es aproximadamente su parte de C. ¿Eso es aproximación de rizado pequeño? Sí. Okay. Eso sí es aproximación de rizado pequeño. ¿Y este delta T cuánto supuestamente es? Este delta T es el tiempo que dura el interruptorcito cerrado, que podríamos definirlo como D por T. ¿Okay? De aquí sale, despejando, que L es, a ver, D por T Vin entre delta I. Y pues ya. ¿Ok? Ahora, esa no es una forma muy usual de ver esta ecuación. Les había comentado que trabajar con periodos es medio naco. Y decir que un delta vale tanto, pues algo ahí. Decir que un delta es de 4 amperes, de 8 amperes, de 1 ampere, de medio ampere, no nos dice nada. Entonces, esta fórmula se puede trabajar un poquito más. ¿Sí me creen cómo se llegó aquí? No es tan complicado, ¿verdad? Un procedimiento chiquitito. Esta se puede configurar un poquito. Así es más usual verla. Okay. Queda esto de aquí. Donde básicamente lo que se dijo es que el periodo es 1 entre F y que el delta IL o el delta I se configuró como un porcentaje de la corriente del inductor. Perdón, de la corriente del inductor promedio. ¿Okay? Así sí ya puedes decir, mira, el rizado es 10% de la corriente promedio que pasa por él. El rizado es 20%, el rizado es tanto por ciento. ¿Okay? Eso sí tiene más significado físico o interpretativo. Esta sí sería una respuestita ya más usual verla. Voy a ponerle caso L ahí nada más para no andar. Si no me equivoco es igual a la del boost, ¿no? ¿Sí? Okay. Para el capacitor va a ser muy parecido. Para el capacitor, digamos, en esta misma configuración, ustedes podrían decir que para el capacitor la corriente del CAPI más la corriente de la resistencia es igual a 0. Implícitamente estoy diciendo que aquí está la corriente del CAPI y aquí la corriente de la resistencia. ¿Okay? ¿Pero quién es la corriente del CAPI? Ah, ok, la corriente del CAPI es C por arriba de la tensión respecto al tiempo, con convención pasiva, porque si no, no puedo hacer esta relación. Okay. Y la corriente de la resistencia, ¿quién es? VO entre R. Okay. Eso es igual a 0. Por aquí ya podemos empezar a jugar un poco con las aproximaciones y demás cosas. Si yo aproximo esto por deltas
va a quedar que el delta de la tensión de salida entre el delta de tiempo más VO promedio entre R es igual a 0. Aquí usé dos cosas, la aproximación de la derivada y la aproximación del rizado pequeño. ¿Okay? Y sí lo puedo hacer en la salida porque quiero un convertidor de DC, su rizado es chiquitito. ¿Okay? De aquí ustedes pueden despejar la capacitancia requerida para lograr estas cositas, sabiendo que estamos en el periodo de tiempo o en el lapso de tiempo en el que el interruptor está cerrado, y eso es de por 3 segundos. Entonces, la capacitancia, si no meto la pata con algo, sí, si no me equivoco, igual que el otro, pero esto se puede manipular un poquito más, ¿verdad? Como para dejarlo más fino. De F, R, KC, y pues ya, ¿no? No, y como valor absoluto no debe ser. Sí, solo que el D aquí ya es positivo, F es positivo, R es positivo, el K es positivo. O sea, el valor absoluto lo pueden poner desde aquí, porque este delta es negativo, entonces se cancela con este negativo. Pero cuando digo que el rizado es una aproximación o una proporción de la salida de ese, también lo puedo cancelar. Okay. Yo igual, eso es C para un boost, para un buck boost, y L para un buck boost. Entonces quiere decir que si yo agarro los componentes de un buck boost, pregunta teórica vacilona, quiere decir que si yo agarro los componentes de un buck boost y los pongo en el boost, el rizado de corriente y tensión es el mismo, al mismo ciclo de trabajo, el mismo todo. Probablemente. Probablemente no. Ok. No es el mismo. Pero son las mismas fórmulas, profe. Sí, pero la topología circuital es diferente. Okay. Primero, IL promedio de un buck boost no es igual al IL promedio de un boost. Vean dónde está el inductor ahí. En el boost el inductor está aquí. Nada que ver, es otra posición. Sus valores promedio no tienen por qué ser iguales. Okay. Segundo, los ciclos de trabajo no tienen por qué ser iguales en un buck y en un boost. Okay. El MDB de hecho es bastante diferente. Uno es positivo creciente, el otro es siempre mayor a 1, digamos, y el del boost, y el otro es negativo. Okay. O sea, la tensión de salida es muy diferente. Entonces el comportamiento, aunque sean las mismas fórmulas, van a ser muy diferentes. ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias por aquí? Las frecuencias en las que operan también son diferentes. Eso ya podría ser lo mismo, porque la frecuencia como tal la pone usted como diseñador de la plataforma de control. Ya tiene un límite así como constructivo. Sí, el límite constructivo de estas cosas tiene que ver con pérdida, con lo que se llama pérdidas por conmutación. Las pérdidas por conmutación son pedacitos de potencia que el transistor ocupa para conmutar. Entonces, mientras más conmuta, más potencia hay ahí. Entonces más se va a calentar. Entonces el límite máximo para ver qué tanto conmuta usted lo pone la frecuencia. Pero igual si digamos que en el caso de que fuesen iguales, si los dos empiezan con el switch around, estarían desfasados porque uno haría. ¿Cómo es que funciona con el switch around y otro con el abierto? No sé si me equivoco. Los dos abren y cierran, ¿verdad? Sí, digamos, pero o sea, es que no sé si me explico. Ahorita lo pienso bien, no, me cuesta mucho saltar la idea en el momento. Tranquilidad. Ahí bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios con este? Sí. ¿Y dónde estaba haciendo el escape y hizo la aproximación del lado procesador pequeño? Sí. Pongamos aquí para completitud. Mejor. ¿Algo más?
No, se ve como fácil, no, hasta ahora, siempre lo mismo. Vamos al caso complicado. Okay. ¿Puedo borrar? Bien. Okay. ¿Puedo borrar? Ah, tome foto, tome. Ahora sí ya puedo. Ok, respiren profundo. Tomen agüita, vamos a ver si nos da chance de hacer lo que toca ver ahora. Ok, diseño el convertidor BOC DSDC. Es el mismo tipo, el mismo título, nada más le cambié el tipo de convertidor. Voy a tener, o vamos a tener, yo se los presto, ese convertidor. In, y ese ahí abriéndose y cerrándose. ¿Okay? Y la misma historia, cuánto vale L, cuánto vale C para lograr un objetivo que usted quiera. Siempre, 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 siempre que ustedes me digan el rizado es tanto, me lo tienen que validar. Siempre que digan voy a querer esto a la salida, voy a querer esto a la entrada, me lo tienen que validar. Si no me lo validan, están haciendo política y no somos politólogos, politólogas, somos de ingeniería. Entonces tenemos que definir las cosas y comprobarlas. Ok, este de aquí, la misma historia todo el tiempo. Empezamos con el transistor, bueno, con el interruptorcito cerrado, por decir algo. Por cierto, ¿qué hicieron o qué actividades hay para... ¿Hay actividades o es tema sensible? No sé. No, para hoy no hay como... No, ¿Tema sensible? La cimarrona. ¿La cimarrona? Sí, la cimarrona. Bueno, hay cimarrón. No hay nada hoy, ¿no? Pero, ¿qué información tiene usted, Robert? No puedo revelarlo, está siendo grabado. No, es que me habían dicho que en ingeniería iban a hacer cosas, pero no sé si eléctrica se metió en eso. Digamos, ¿Qué es más sensible? con lo de las cimarronas, sí. No, perdón. Vale. Y lo otro, en realidad, apenas como que están discutiendo eso, entonces no sé qué se lo voy a hacer hoy. Ok. ¿Me creen que si ese está cerrado, el circuito queda así? Sí. ¿Sí? Ok. Y lo mismo todo el tiempo, hagamos la tensión de Kirchhoff. Esto ha sido un poco repetitivo, ¿no creen? Ok. ¿Cómo queda en este caso? VL. VL en este caso queda VIN menos VO. Que podríamos aproximarlo de una vez como VIN menos VO. Por aproximación a un rizado pequeño. Ok, ya aproximé tanto la entrada como la salida en sus valores de C. Y eso es aproximadamente L por delta I entre delta T. Y una vez la aproximación de la derivada. Okay, para ir haciéndolo más directo. Pero ¿cuánto es delta T? D por T. Entonces ya ven qué maravilla, aquí ya podemos despejar L. L sería VIN menos VO entre, bueno, D por T. Mira para acá, entre L. Esto es un poco naco de ver así. Ahí me comí algo, preparé. Sí, delta I. Okay.
es un poco naco verlo así, puede ser Uin menos VO de frecuencia, aquí es que puse el L, ya. Alguna ganancia que me relacione la corriente promedio del inductor con el delta y L. Ok, para decir tal vez. ¿Me creen? Podrían, si quisieran, también usar la relación del BOC, la relación entrada-salida, porque en todos nos han salido nada más la tensión de entrada. Aquí sale la de salida. Si quisieran, podrían decir, pero la tensión de salida es D por la tensión de entrada promedio, que la tensión de salida promedio es igual a D por la tensión de entrada promedio, si quisieran. ¿Okay? Entonces podrían llegar a algo nada más con tensión de entrada o algo solo con tensión de salida, no sé, como ustedes quieran. Y ahí les queda. Este es un poquito diferente. Si le metí la pata con algo así. ¿Sí? Creo que jerárquicamente está bien. Podrían hacer la sustitución también con la tensión de salida. Ocupo un BOC y que el BOC me dé tantos volts de salida. Ok, bueno, ahí está la importancia. Sí, bueno, vamos a ver si ahora esto sigue siendo funcional. Si todo el procedimiento sigue siendo el mismo. Puede ser ese nodo. Okay. Eso es para la inductancia. Para el capping. Sugerencia, a partir de aquí no copien. Okay. O por lo menos empiezan a copiar hasta que yo les diga como copien a partir de aquí, porque voy a hacer una cosa que yo sé que está mal. Y L es igual a IC más IR, ¿no? Eso lo dice el nodo. ¿Okay? Usemos la aproximación de rizado pequeño. Bueno, o pongamos algún nombre estoy. Y L, ¿quién es IC? Es C por la derivada de VO de T. La tensión del capping, derivada por la distancia. ¿Quién es? Y R, VO entre R, ¿cierto? Ok. Aquí nada más fue, digamos, esto no fue aproximación ni nada. Okay. Ahora sí voy a empezar a hacer aproximaciones. Voy a hacerlas con calma porque me caen bien. Okay. Aproximación física, si lo quieren ver así, rizado pequeño. Okay. Ahora, mis futuras ingenieros y ingenieras de Costa Rica, okay, la gente que le va a tocar diseñar el tren eléctrico de esta vara algún día, a mí no me va a tocar. Okay. ¿Cuánto es la corriente promedio aquí? Si esto no está explotando. ¿Cuánto es la corriente promedio que tiene que tener un capacitor para que llegue a estado estacionario? Cero. Okay, la corriente aquí promedio tiene que ser cero, ¿no? Tiene que, si no le están echando agua al vasito. Okay, le están echando más agua de la que están sacando. Por tanto, el vaso se riega o se llena. Okay. O sea, se vacía o se llena. Entonces, esta corriente promedio de aquí es cero. ¿Sí me lo creen? Okay. Entonces, si esta corriente promedio de aquí es cero, esta corriente promedio de aquí es igual a esta corriente promedio de acá, ¿no? Sí. Tiene sentido, ¿no? Si no, ¿para dónde sale el resto del promedio? Tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿quién es IL? Y eso no es una aproximación. ¿Okay? IL promedio, ¿quién es? VO entre R. ¿Ya ven algo que pasó ahí? Cambiemos esto aquí. Tengamos C delta VO
delta T igual IL promedio, que es VO. Esa expresión de V entre R nos está como oyendo un poco el cambio. No, esta no. V entre R. Corriente promedio de salida, tensión promedio de salida entre resistencia. Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Despeje esto. IL, bueno, esta derivada de aquí es IL menos esto de acá. Esto fue nada más un. Esto, digamos, es I entre R. Ok. Ole. Yo. Ok. Corte. IL, yo, pero el IL promedio, ¿quién es? La tensión del capi entre la resistencia, ustedes lo dijeron. Esto da cero, ¿cierto? ¿Cuál es la única forma de que esto sea cero? Que delta VO sea cero. O sea, que no haya rizado de tensión en la salida. Tenemos un convertidor de CDC perfecto. ¿Ustedes creen que saben eso? No. Algo hicimos mal. Algo no sirve aquí. ¿Qué fue lo que se hizo mal? No es algebraico. Okay. Bueno, pues conmigo siempre puede haber errores algebraicos, pero creo que en este no es el caso. Okay. Esto es circuitos 1. Bueno, es física. Okay. Esto fue despegue. Aquí es donde me puedo equivocar yo. Okay. Esto fue aproximación, pero ocupábamos el delta, entonces no hay como mucha forma de quitársela. Okay. Aquí fue aquí la bronca. Okay. La aproximación de rizado pequeño no se puede usar en este caso, porque predice, bueno, primero es una aproximación. Okay. Predice que el rizado de tensión en el capacitor es demasiado pequeño, 0. Okay. Eso es un error. La aproximación de rizado pequeño, yo que ustedes coloco eso ahí porque cuando les toca diseñar el convertidor BOC en DC-DC no me pueden usar aproximación de rizado pequeño para calcular el delta de tensión en el capacitor. Okay. Eso implica que la aproximación de rizado pequeño no se puede usar en este caso. Pregunta. Me encanta que está quedando grabado. Pongan atención en esto porque es fundamental. ¿Okay? Esto es verdadero análisis de circuitos. ¿Esto es por culpa de electrónica 3? No. Tampoco. Yo puedo decir que una corriente total es aproximadamente supermedia. Sí. Lo podría decir. ¿Okay? Y ahí llego a esto. ¿Okay? Eso es culpa del BOC. O sea, si ustedes llegan a una pizarra y ven esto, ustedes dirían, eso claramente es culpa del BOC. No, este nodo es un nodo común y silvestre. Esto es un nodo de un filtro de segundo orden a la salida de un convertidor. La culpa de esa ecuación la tiene este pinche nodo. No la tiene el BOC. La tiene el nodo. Entonces, este mismo asunto va a pasar aquí o va a pasar, por ejemplo, acá. Donde ustedes coloquen un inductor o una resistencia y un capi. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se llama este conductor?
puente H. Este maecito se llama puente H. ¿Ok? La culpa de este problema, no es problema, esta condición que tenemos ahí, no la tiene el POC, la tiene el filtro de segundo orden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo hago la ley de corrientes de Kirchhoff aquí, no sé si lo ven porque lo dejé medio rancio, pero se ve que salen las mismas ecuaciones, son exactamente las mismas, o sea, vamos a llegar al mismo problema. ¿Ok? Entonces, el problema es este filtro de segundo orden con carga resistiva. ¿Ok? Me había comentado el convertidor Cook, creo. Ese convertidor Cook también tiene un filtro de este tipo a la salida. Entonces, en el puente H, en el POC, en el Cook, en cualquier convertidor que tenga un filtro de segundo orden a la salida, no me pueden aplicar la aproximación de rizado pequeño para calcular el delta de tensión en el capi. No les va a dar. ¿Okay? Hay que hacer otras cosas. Okay, vamos a ver si nos da tiempo. Voy a borrar aquí. Tengo pendiente lo de Spice, tal vez se queda un toquecito. Que tengo pendiente lo de Spice, tal vez se queda un toquecito, lo debemos decir. Ah, sí, sí, ok. Borré precisamente lo que ocupaba, pincho. Hagámoslo chiquitito. Convertidorcito boxito. ¿Okay? Me dijeron que la corriente promedio de aquí es 0, ¿cierto? Okay. Ustedes, bueno, creo que lo habíamos comentado en alguna clase, pero cuando ustedes hacen, por ejemplo, ecuaciones complejas, de una ecuación compleja pueden tener como realidad dos ecuaciones, parte real y parte imaginaria. ¿Sí, verdad? Aquí ocurre pues más o menos lo mismo. En general yo puedo decir que IL es igual a IC más IR, ¿cierto? Esa es la ecuación genérica, esa es la de no, esa es la de C.1. La puedo partir en dos, parte de C, parte a C. La parte de C me dice que IL es igual a IC más IR, ¿cierto? Todo lo de C, todo mayúsculo. La parte AC me dice que IL más fea, IL es igual a IC más IR, ¿cierto? ¿Sí? Okay. Tiene todo sentido del mundo. Ahora, IC promedio tiene que ser 0, porque si no esta hora explota. Supongo que ya la simularon, ya lo comprobaron, ya calcularon los promedios y se dieron cuenta que es 0. ¿Por qué? Porque les dije que simularan absolutamente todo lo que ya tienen y lo tienen desde el inicio del curso. Entonces, simulen todo, ya lo tienen. ¿Okay? Y comprueben este tipo de cosas. ¿Okay? De aquí sale, de hecho, que la corriente promedio del inductor es igual a la corriente promedio de la resistencia. ¿Okay? ¿Cuánto quieren ustedes que sea la corriente promedio, perdón, la corriente alterna de la resistencia? 0. ¿Por qué? Es un convertidor de CDC, es efectivamente. Si la corriente promedio, perdón, si la corriente alterna en la resistencia no es 0, no estás teniendo convertidor de CDC. Entonces, esto es un objetivo de diseño. Ah, vean qué lindo lo que quedó. La corriente AC del inductor es igual a la corriente AC del capi. ¿Sí me siguen? Porque esto es lo que yo quiero. Esto es lo que necesito para que la vara no explote. Eso es lo que yo quiero porque esta es DCS. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo logro yo eso fácilmente? ¿O cómo certifico yo, digamos, que de verdad la parte alterna de esta corriente se venga por aquí y no por aquí? Empieza con D y termina con divisor de corrientes. Okay. Puedo aplicar un divisor de corrientes. ¿Qué pasa? O sea, si aplicamos Fourier y toda la cosa, porque sí, para hacerlo con frecuencia específica,
este carajo está conmutando, está conmutando a cierta frecuencia. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo a esa frecuencia de conmutación, porque esta corrientita va a tener una fundamental que va a ser de esa frecuencia? ¿Okay? La fundamental de esta corriente, yo podría garantizar que se vaya por el CAPI si a esa frecuencia esta impedancia es mucho más chiquita que esta, ¿no? Sí. ¿Puedes repetir eso? Sí. Aquí hay corriente directa y alterna. La directa no se puede ir por aquí. La alterna queremos que se vaya por aquí. ¿Cómo hace usted para que una corriente se vaya por donde usted quiere? Hace que la impedancia de ese camino sea más chiquito que el otro camino, ¿verdad? Entonces necesitamos que esta impedancia sea mucho más chiquita que esta impedancia. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pongamos por aquí. O sea, esto que estoy poniendo aquí es básicamente para lograr esto. Porque nada más llegaría a decir 0 y decir, qué bonito. Si se quiere que el componente alterno de la corriente de la resistencia sea 0 amperes, implica que la corriente alterna del inductor se tiene que ir por el CAPI. ¿Okay? Y esto se logra si la impedancia del capacitor a la frecuencia de conmutación, ¿okay? Bueno, digamos Fs, a F, digamos, sea mucho más chiquita que la resistencia de carga. ¿Tiene sentido, no? Divisor de corrientes. Dicen por ahí, yo detesto que digan esto en circuitos 1. La corriente se va por el camino de menor resistencia. ¿Ustedes han escuchado eso, supongo? La corriente se va por el camino de menor resistencia, eso es jeta. La mayoría de la corriente se va por el camino de menor resistencia. Hagan divisor de corriente. ¿Okay? Hace falta ese adjetivo calificativo del productor perfecto. ¿Okay? La mayoría. No me acuerdo qué era eso. No, Ella sí sabe, sí le llega a ver esas cosas. Sí, bueno, no está. Okay. Profe, se me olvida esa nomenclatura que significa cerrar. Esta, la impedancia del CAPI evaluada en la frecuencia de conmutación. ¿Okay? Esto porque esta corriente es alterna, entonces tiene un montón de componentes de frecuencia. Pero vean qué bonito, ¿cuánto es la impedancia del CAPI? La impedancia es 1 J omega C, ¿cierto? ¿Okay? O lo que es lo mismo, 1 entre 2 por pi por F, pongámosle J adelante, por C. ¿Ok? ¿Sí me creen? Entonces, esta impedancia es a esta frecuencia de conmutación. ¿Okay? Obviamente verá una ventaja. Si yo lo garantizo para la fundamental, ustedes ya vieron las corrientes de cómo es el inductor, ¿verdad? Son triangulitos. La fundamental es una senoide. Pero ¿cuál va a ser la segunda de Fourier? El doble de esa frecuencia. Luego el doble, así, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Okay? Entonces, si yo garantizo para la frecuencia de conmutación, estoy garantizándolo para todas. Porque todas las demás frecuencias van a ser más grandes. Y vean qué dicha, esta F está abajo. Si esta F hubiese estado arriba, el mundo sería otro. ¿Okay? ¿Sí me siguen? Sí. O sea, yo nada más tengo que garantizar esto. A la frecuencia de conmutación tengo que lograr que esta impedancia sea mucho menor que la resistencia de carga. Si esto se logra, esto se logra. Si esto se logra, esto se logra. Check. Es un 2, ¿verdad? Sí, es un 2. Tal vez mejor. Okay. Ahora, futuros ingenieros, ingenieras de Costa Rica. En ingeniería eléctrica, ¿cómo hacen ustedes que algo sea mucho más chiquito que otra cosa? 10 veces. 10 veces. 20, las que sean. Pero algo. ¿Ok? Casi siempre 10. ¿Ok? Por ejemplo, se puede lograr, todo esto se logra así. Lo pueden ver en magnitud también. Magnitud. Con magnitud se va el J. Si 10 entre 2 por pi por la frecuencia de conmutación por C es igual a R, entonces un décimo de esto es mucho más chiquito que esto. Entonces a eso ahí se cumple. Entonces C podría ser mayor a, pero para ver, esto sería para acá, 5
pi por f por r. Cinco, sí. Viene para acá, viene para allá. Sí. Ese es el capacitor mínimo. Bueno. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. Eso afecta el filtrado del todo. Eso no afecta el filtrado del todo. Defíname el filtrado. Porque de hecho yo más bien diría que afecta al filtrado, más bien yo diría que esa es la condición del filtrado. Pero defíname el filtrado para ver cómo anda. O sea, la frecuencia, o sea, no sé, va a seguir pasando la misma frecuencia y atenuando las transformaciones de frecuencia. Va a atenuar en la carga frecuencias mayores o iguales a f. ¿Por qué? Vamos de vuelta, leámoslo al revés. ¿Okay? Si la capacitancia es más grande que este valor, la impedancia del CAPI es mucho más chiquita que esto. Vean que eso fue capacitancia mínima, digámoslo así, esta es la capacitancia mínima. Mientras más grande sea la capacitancia, más chiquito se va a hacer esto, ¿verdad? ¿Okay? Y mientras más alta sea esta frecuencia, más chiquito se va a hacer esto, en comparación con la resistencia. ¿Okay? Entonces, si esta impedancia es mucho más chiquita para esta frecuencia, la mayoría de la corriente de esta frecuencia se va a ir por esta impedancia. ¿Sí? Porque va a decir, tengo una impedancia en magnitud de 0.1 ohm y tengo una impedancia de 1 ohm a la par. ¿Por dónde me voy en la mayoría? Me voy por la de 0.1. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Ok. Entonces, si esta impedancia es mucho más chiquita que esta, la impedancia general pues, es más chiquita que la resistencia, eso hace que la mayoría de la corriente del inductor alterna se vaya por el CAPI. Eso de rebote hace, por ley de nodos, que la corriente alterna en la resistencia sea básicamente cero, o muy chiquitita. ¿Okay? ¿Sí me cree? Okay. Pero para lograr esto, tiene que conseguir esto. Y esto se consigue así. Ahora, no lo voy a hacer hoy, porque ya no nos queda tanto tiempo. Pero aquí les dice cuánto rizado hay. No. Y ustedes como ingenieros e ingenieras a futuro pueden diseñar un circuito sin saber absolutamente todo lo que dice ese circuito. No. Pues esto no está terminado. Okay. Viene después otra cosa. Eso es una capacitancia, digamos, de hecho esta formulita funciona para todos. Casi para todos los capacitores que estén en paralelo con cargas. Porque es como, es viernes 5 de la tarde, tengo que ponerle un CAPI, la resistencia de carga es tanto, me pongan un capacitor de por lo menos más grande que este valor. ¿Okay? Así se garantiza que la mayoría de corriente alterna se venga para acá. No sé el rizado de tensión, pero sé que va a ser muy DC. ¿Okay? Pero me voy porque voy para Jacob, voy para Puerto Viejo, ya son los viernes 5 de la tarde, no me quiero quedar, pongan un capacitor más grande que este, chao. ¿Okay? Pero no sé cuánto es el rizado de tensión y así no se vale. La otra clase vamos a calcular cuánto es el rizado de tensión, pero guárdense esta formulita porque esa formulita es una salvatandas. ¿Okay? Funciona para el buck, funciona para el boost, funciona para un montón de cosas porque salió de aquí, de este paralelo que está acá. ¿Okay? Entonces siempre que un paralelo así, podrían aplicar esto. Una pregunta, ¿esos días que metimos ahí simplemente fue para 10 veces? 10 veces más. De hecho, digamos, muchas veces ustedes en circuitos integrales